Cristian, permíteme minutos. decir esto, Adelante. ya que tenemos una invitada a Rosario Espinal, politóloga, tan importante. Hoy, Claro hizo una presentación del 4.5G. Esto es ampliar todavía más la banda para que entre Hiperconectividad. todavía. Sí, la hiperconectividad. Y que entren más datos y más rápido, etcétera. Y fue interesantísimo. Yo lo estoy planteando porque ya viene el Internet de las cosas. Oye, ¿cómo que se llama Ya esto? está. ¿Eh? Ya está. Ya está. Hoy comienza el 4.5. El Internet de las cosas. O sea que con tú vas a poder apagar tu casa, prenderla, abrir, Usted va a cancelar cerrar. a la que trabaja en su casa, porque todo va a estar programado. Bien. ¿A dónde nos lleva la tecnología? Por eso es que estoy hablando de todo esto. Y justo sale hoy. Déjame agregar un Sí, detallito señor, cómo no. que yo creo que ilustra mucho lo que pasó Sí, señor. en la presentación de esta mañana Sí. de Claro. Sí. Es que va a aumentar mediante esta nueva tecnología la velocidad, La actual velocidad. en Cuatro cuatro veces. Es decir, va a multiplicar por 4 la velocidad de la diablo. comunicación De respuesta. actual. Hay Y que esperen- saber lo que eso y esperen significa. que llegue Es más, a te va a 5G. contestar antes de tú preguntarle. Adelante. Sí. Antes de tú preguntarle, ya te va a Adelante. contestar. Ese es el Internet. Dice hoy precisamente en el periódico hoy sale algo que yo leí hace mucho. Oigan esto, los robots son el mayor riesgo al que se enfrenta la civilización. Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk planteó la necesidad de una rápida regulación que supervise el desarrollo de la inteligencia artificial, ya que se trata del mayor riesgo al que se enfrenta la civilización con respecto al empleo y la desestabilización social. Esto sale hoy Pero en... no, pero es que tú estás atrasado, doña. Y Ya entonces, hoy sí. hay hospitales en Estados Unidos y en Europa Sí. que las recesionistas son un robot. Robot. Que caminan en el Sí. pasillo. Yo tengo que ver Hola, al médico Consuelo. tal, sí, fulano. Y Y ahora- el robot le sí. lleva donde el doctor y vuelve a su Y puesto en de China trabajo. están Y impartiendo Leonel clases. Fernández, en Y los en Chile martes están de impartiendo lectura, clases. y Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández, dice en su martes de lectura que siempre recomienda una obra muy interesante. Yo compré la de Wendy Brown, le dije Ya no a hay ustedes, preso. sobre Un pueblo sin atributos, que es recomendado por Leonel, excelente, sobre la globalización y lo que aquello causa. Y dice Leonel, martes de lectura, el libro que está recomendando Leonel se llama Inventar el futuro, poscapitalismo y un mundo sin trabajo. Esto es una obra que Leonel está recomendando. Oye, qué cosa tan interesante. Plantea una perspectiva de izquierda acerca de la sociedad postcapitalista y la influencia de la tecnología en el empleo o en el desempleo. Esta obra Leonel la está recomendando en el día de hoy, ¿ok? Y realmente yo creo que todo esto resulta muy interesante. Rosario, gracias Importantes por son de hacer este anuncio. las 4:12 minutos. Antes de que llegue todo eso, que se complete todo eso, nos quedemos sin politólogos. Rosario Espinal está por aquí con nosotros. Politóloga de las buenas tardes. No te creas. Rosario. Yo creo que los profesionales de las ciencias humanas y sociales van a estar en demanda, porque como va a haber tanto desempleo, no va a haber trabajo. Entonces, imagínate tú que va a inventar la gente en todo el tiempo que va a tener. Se va a meter en Política. muchos problemas. Ser Con político. el tiempo libre, así Exacto. mismo es. ¿Qué va a hacer la gente con el tiempo libre? Por Bueno, ejemplo, Felipe uno de está los sembrando efectos del aguacate. desempleo, en parte en muchos lugares en Estados Unidos, es precisamente el uso de drogas, la crisis del opio, por Sí, ejemplo, sí. que está devastando comunidades enteras por el nivel de desempleo que hay, producto de la desindustrialización, de que de ahí Así se fueron las mismo. industrias, Ve qué o porque vaina. se la llevaron a otro país, o porque por Y el no uso de los retornan. robots, o por lo que fuera. Así es. Rosario, Y en el campo, no solamente en la industria, sino para el campo, dice el New York Times, en los campos, Sí, en los pueblos Mecánico. en los pequeños. pueblos pequeños. Sí. Rosario, la lectura suya de la Marcha Verde, en el contexto de que titulares del fin de semana decían se reta a sí misma, había comenzado en la capital con una marcha muy importante. Esta, luego de que pasó de Breche y una serie de acontecimientos y de controversias, era muy importante. Si fallaba,
o si tenía éxito como lo tuvo en asistencia a organización. ¿Cuál es su lectura del momento político a partir del éxito de la Marcha Verde? Bueno, indiscutiblemente se congregó mucha gente, eso es un éxito de la marcha. Había cantidad de personas participando y eso es muy positivo para la marcha. Pienso que por alguna razón, que no tengo la explicación, los organizadores cuando redactaron el manifiesto perdieron de vista el momento histórico que tenían ante una masa tan grande de personas. Pienso que ese manifiesto debió ser breve, conciso, preciso, con demandas viables. O sea, donde se planteara realmente, estamos aquí y tenemos que movernos hacia acá. Entonces, ser preciso en los puntos que planteaban para que pudieran ver o no resultados de cosas concretas. Pero realmente el manifiesto fue muy amplio, muy vago, imposible de implementar, porque ningún sistema político, a menos que no colapse todo el sistema de partidos y hay un colapso del sistema político, va a investigar y va a llevar a la justicia a 2 expresidentes y al presidente actual. Porque a fin de cuentas el Estado es el administrador de justicia. Entonces el Estado tiene sus propios límites de cómo administra la justicia, aún en un Estado donde hubiera una justicia mucho más transparente que la que hay aquí. Entonces, pienso que el manifiesto implícitamente está asumiendo que eso es viable y eso es inviable, repito, a menos que aquí colapsara el sistema político y estuviéramos en coordenadas totalmente nuevas. ¿Qué implica si el manifiesto o los redactores asumieran que es posible algo así? ¿Qué estaría pasando en la visión de estas personas? ¿A qué nos podríamos abocar? Porque concebir eso, como usted plantea, es una situación. Es el presidente y los únicos expresidentes. O sea, son los 3 que han gobernado los últimos 21 años este país. Sí. Entonces eso es muy difícil de llevar. No quiere decir que los presidentes y expresidentes no sean corresponsables de la corrupción. Claro que sí, porque ellos han mantenido todo este sistema de corrupción. Pero un movimiento social tiene un gran reto. Un movimiento social en realidad tiene 2 grandes retos. Mantenerse leal a su objetivo. Eso siempre es un reto en todos los movimientos sociales, porque siempre vienen ruidos y otros intereses a meterse por el medio. Entonces, es un desafío de cualquier movimiento social mantenerse leal a su objetivo fundamental. Y el otro desafío que tiene cualquier movimiento social es al final del camino decir, aquí conseguimos. Porque si tú terminas un movimiento social, por más gente que tú movilices y no conseguiste nada, eso el planteamiento a propósito dice, sumamente problemático. Es imprescindible el sometimiento penal de Danilo Medina. Para ese objetivo. Utiliza el término imprescindible. Sí. Se están poniendo una camisa de fuerza. Y luego habla de que hay la necesidad de que sean investigados los 2 expresidentes. Pasado el tiempo y no se cumple a partir de ese razonamiento este objetivo, ¿qué podría pasar? Porque todo el mundo está viendo el 20, pero, pero hay un trayecto largo. Claro. Y en República Dominicana hay una correlación entre el movimiento social y los procesos electorales. En momentos donde no hay procesos electorales, aumentan los movimientos sociales. O sea, van a la inversa. Entonces, estamos en un momento que no es electoral. Por más, mira, que a mí me preguntan mucho del 20, y yo lo que respondo es, estamos muy lejos del 20. O sea, estamos muy lejos. Entonces, no podemos saber exactamente lo que se va a dar en el 20. Ahora, hay un punto también en ese análisis que a mí me interesaría. Es cierto que el movimiento social, los partidos políticos se han resignado a dejarse llevar por el movimiento social, o sea, que la crisis de los partidos es tan grande
que está sucediendo esto? ¿Se puede ver esa lectura también? Bueno, lo que los partidos están haciendo es cobijándose en el movimiento social. O sea, los partidos están cobijados ahí, los partidos de oposición. Sí, claro. Porque los partidos de oposición están en serios problemas. Sí. Por ejemplo, si uno toma el principal, que sería el PRM desde hace un año, cuando terminaron las elecciones, debió dedicarse a un proceso importante de consolidación interna. Y de hacer propuestas a la sociedad creíbles, llamativas. ¿Qué ha hecho el PRM? Nada de eso. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo el PRM? Donde hay una candidatura, una precandidatura anunciada de Hipólito Mejía por un lado, más el sobreentendimiento de que Luis Abinader va por una también candidatura o nominación. Entonces, desde ya, sumamente temprano, ahí hay una división. Los PRMistas van a tener que tomar partido, porque todo el que está en el PRM, de ahora en adelante, va a tener que ponerse de un lado o del otro. Pero ese fue el mismo escenario en Rosario previo al 2016. Habían justamente dos candidaturas. Había nacido y ahora era consolidación. Sí, pero bueno, él surge y no pasó nada, ¿eh? Exacto. Pero nada de ningún literal, no pasó nada. Crecieron. No. De un partido. El PRM no creció. El PRM tomó, escucha para que aprenda. Espera, el PRM tomó un segmento del electorado PRDista que no iba a votar por el gobierno, porque no iba a votar por el gobierno. El voto duro del PRD. Y se fue por el PRM. Pero el PRM, no es que el PRM creció, es que heredó. Y eso es distinto, y eso es muy importante para entender en el PRM. El PRM heredó un segmento, ni siquiera heredó todo el PRD. Un segmento, la mayor parte, claro. La mayor parte del PRD la heredó el PRM. Sí. Pero el desafío del PRM no es ese. Ese fue la herencia. No se le reconoce un avance a un partido político recién nacido. No, es un punto pero es un partido político recién nacido en medio de una situación de crisis. Pero no es un avance. Es que una situación tan complicada como la división del PRD, por ejemplo, en el año 90, ¿no? Sí, tú puedes decir. Quedó demostrado que son la mayoría, eso es lo único que se puede decir. Bueno, le fue mejor que al PRD, claro, porque capta el voto oposicionista. Claro. Todo el voto oposicionista se fue al PRM. Claro. Pero lo importante aquí es que es un voto heredado. Claro. Es un voto heredado. Entonces, como partido, porque el PRM tuvo que organizarse rápidamente, competir en unas elecciones, todo eso se entiende. Ahora, ¿cuál era su tarea? Mi primer artículo que yo escribí después de las elecciones fue dedicado al PRM. Precisamente donde yo planteaba lo que debía hacer el PRM. Eso porque el reto del PRM era fajarse a construir un partido que la sociedad viera como alternativa, que aceptara como alternativa. Eso no se ha logrado. No, hombre. Y no se ha iniciado. ¿No lo ha planteado? No se ha logrado, no. Rosario está diciendo que están inmersos ya en una contienda, de una precandidatura, antes de consolidar la dirección propia de su partido. Todavía no han construido su padrón ni han podido convocar a la convención de septiembre. Y ya está. Pero ahora, si no hay un liderazgo único en un partido, evidentemente con un liderazgo colegiado, eso tiene que darse como algo natural. No, una cosa es un liderazgo colegiado y otra cosa es que a estas alturas del juego, cuando falta todavía bastante, ya existan precandidaturas anunciadas que van a obligar al PRM no a la unificación, sino a colocarse en un bando o en otro bando. Eso es lo que va a pasar en el PRM. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que un partido que está, como tú bien dices, nuevo, ¿verdad? Tiene que mostrarle a la sociedad qué es lo que le va a ofrecer. ¿Cuál es la novedad? Entonces, si ellos entran en esa disputa de candidatura desde ya, la sociedad, no los PRMistas, los votantes que el PRM necesita para ganar unas elecciones, porque el PRM no gana con su base electoral. Las elecciones se ganan con 50+1 de los votos. Así es. Y construir el 50+1 de los votos significa buscar muchísimo voto en la sociedad de gente que nunca milita en un partido, que nunca va a militar en un partido. Entonces tú tienes que ganarte el 50+1 de los electores para ganar unas elecciones. Y si tú comienzas desde ya con una pugna de precandidatos sin haberte organizado en tu casa, tú tienes más dificultades para atraer esa sociedad que lo que quisiera es un
mensaje claro, un mensaje llamativo, un mensaje motivador, que es en lo que debiera estar metido. Y traen asesores de España, viendo tan bueno aquí. Mire, doña Rosario, yo me voy a devolver un poco. Después de las elecciones. ¿Perdón? Que insiste en el consejo que le diste después de las elecciones. No, es que tú sabes que ahí no oyen ni ven ni entienden. Mire, doña Rosario, hablábamos de la Marcha Verde, de su participación, sus objetivos y sus posibles éxitos y sus posibles fracasos. Dos preguntas. La presencia de los partidos de oposición cuestionados, algunas figuras de las que están ahí, que han participado de ese deterioro socioeconómico, de ese hurto, ese robo que ellos definen como su objetivo principal, la lucha de la corrupción y la impunidad. Pero hay gente que marcha con ellos, que dan declaraciones a la prensa, que fueron parte de todo ese deterioro moral y político del país. Uno, la presencia de esa gente les resta credibilidad al movimiento verde, los hace ver ante la sociedad, esa sociedad que usted describía, que no es ni morada, ni es PRMista, ni es PRDista, es apolítico, está ahí, pero gravita y toma decisiones importantes. ¿Podría esa participación de esa gente hacer que gente completamente distante a la política se aleje del movimiento? Y la otra es, si surgieran figuras a candidaturas políticas, a puestos electivos dentro del movimiento verde, ¿podría esto causarle una erosión al movimiento? Mezclé mucho. Bueno, vamos a ver cómo lo comento, lo que dijiste. Mira, todos los partidos que han pasado por el poder en este país están contaminados con la corrupción. Porque es que la corrupción aquí es sistémica. Y sistémica y endémica. O sea, es sistémica en el sentido de que es extensa, es muy densa. Hay todo el mundo que ha pasado por el gobierno. En términos partidarios, no quiero decir que todos los funcionarios son. Estoy diciendo estructuras partidarias que entran a formar parte de los gobiernos. Entonces, en ese sentido hay mucha contaminación con la corrupción. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la marcha? Que como los partidos de oposición están tan débiles, ellos encuentran una cobija en la marcha. Porque si el PRM llama a una movilización, probablemente tendría que hacer mucho esfuerzo para lograr esa cantidad de gente. Y ese es el más grande. Los otros no lograrían llenar las 5 cuadras de la Churchill. Es cierto que es pequeña burguesía, vamos a llamarlo así. Clase media. Clase media. La que está marchando. Sí, es básicamente clase media. Es clase media. Sí, es básicamente clase media. Por lo menos las marchas de aquí. Pero esa era una clase media que simpatizaba con el PLD. Se ha volteado contra el PLD por todo. Bueno, yo creo que ahí hay de todo, que ahí hay segmentos políticos de todos los lados. O sea, no creo que es que la mayoría era gente del PLD que se volteó ahora. No, que simpatía, porque el PLD siempre se vio como un partido de clase media, citadino, urbano. Ahora, yo creo que lo que Odebrecht ha hecho con el PLD, lo que Odebrecht ha hecho es que ya el PLD no puede decir nunca más que no ha participado de la corrupción. Sí. No porque no se supiera, pero porque no había un escándalo abierto de la magnitud de Odebrecht que implicara al PLD. Entonces el PLD en ese sentido ya no puede más levantar la bandera de que aquí somos los honestos, descendientes, discípulos, estudiantes de Bosch. Sí. Y que como decía Franklin Almeida, aquella frase célebre de Franklin, que el país se dividía en corruptos y PLDistas. Exacto, ya eso no puede. Ese discurso se le acabó. Ese mito se acabó. Entonces, una pregunta. No, deja que me conté que me falta. No, pero permíteme. Volviendo para terminar con la pregunta tuya, la que te falta es si se van a candidaturas. Si presalen candidaturas. Mira, lo que yo supongo es lo siguiente que va a pasar. Como yo decía antes, que hay una correlación inversa entre procesos electorales y movilización social. Cuando, o sea, el movimiento social como tal va a tener todavía varios meses, porque no estamos, por más que la gente quiera empujar, llegar al 20, tú no puedes, o sea, el calendario es el calendario, no podemos estar en el 2019 ahora mismo, estamos en el 2017. Entonces, como eso es así, el movimiento social todavía tiene un tiempo para seguir funcionando. Cuando llegue el momento partidario, entonces eso baja. Y ahí también va a ocurrir lo que tú planteas.
cada quien va a coger por un lindero. O sea, los que son PRMistas se van por un lado, los que son de no sé quién. O sea, ahí se va a dividir eso en términos partidarios, porque aquí el momento electoral copa y los partidos por naturaleza copan los procesos electorales. Entonces, eso es lo que va a pasar ahí. Y mucha gente que esté ahí o que participe, entonces va a participar no necesariamente porque se van a hacer ese tipo de marchas, sino porque van a coger su lindero político. Claro. Entonces eso es lo que va a pasar. Habrá personas que se han desarrollado dentro del movimiento que deciden, bueno, yo quiero una candidatura. Porque entonces las candidaturas se hacen muy apetecibles. Y el programa no empuja, el programa de Movimiento Verde como tal no empujaría en una dirección, no podría, por ejemplo, no podría decir, por ejemplo, quien asuma este plan de gobierno, estas demandas, nosotros lo apoyamos y esto todavía podría ser fuerte, qué sé yo. Bueno, eso depende. O un Podemos dominicano. Bueno, lo que pasa es un desprendimiento. Lo que pasa es que no es igual. Mira, hay países donde de un movimiento social ha surgido un proyecto político exitoso. Exitoso en términos de llegar al poder. Correcto. Bolivia. El movimiento indigenista llevó a Evo Morales al poder. Transformó la política boliviana para siempre. O sea, se hundieron los partidos oligárquicos del sistema boliviano, surge Evo Morales con una fuerza increíble del movimiento indigenista y ahí está. Sí. Rafael Correa, él no es indígena, pero Rafael Correa se montó en el movimiento indigenista ecuatoriano de los años 90, aniquilado el sistema de partido tradicional de Ecuador. Tanto Bolivia como Ecuador tenían sistemas oligárquicos de partidos políticos hasta que llegaron esos líderes montados en movimientos sociales y sus políticas públicas han sido para responder a ese origen del que ellos vienen, que es movimentista. Rosario. Espérate, deja que termine. Hay otros ejemplos. El caso de Podemos en España, el caso de Podemos en España se monta en los indignados. Sí, en el movimiento antes. En el movimiento de los indignados. Sí. Porque el movimiento de los del PSOE. Sí, pero es el movimiento de los indignados, en tanto la crisis económica golpea duramente a España, duramente a España. Entonces, hay un sector, sobre todo juvenil, Juvenil, por un lado, un poco más izquierdista que lo que estaba haciendo el PSOE, porque a fin de cuentas el PSOE es corresponsable de la crisis económica. O sea, al PSOE le explotó la crisis económica y el PP la administró, la crisis económica. Eso es lo que pasó en España. Pero entonces los dos terminan siendo corresponsables. Entonces hay un sector más radical que no encontraba ya espacio en el PSOE y ve el surgimiento de los indignados. ¿Qué es lo que pasa con los indignados? Que Pablo Iglesias y un grupito de jóvenes intelectuales, profesores universitarios, se montan en el movimiento de los indignados y proyectan un liderazgo. Miren, cuando no hay instituciones que con procesos normales institucionales gestan los procesos políticos, como por ejemplo los liderazgos políticos, el carisma tiene que reemplazar las instituciones. O sea, Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Pablo Iglesias. Hay muchos ejemplos. Porque no hay vehículos institucionales. Tú tienes que compensar eso con carisma. Por eso los líderes políticos que han surgido de movimientos sociales han sido líderes fundamentados sobre todo en el carisma. Eso está muy bien. Cuando llegan al poder tienen que buscar mecanismos institucionales, claro está. Pero para llegar al poder son líderes con un fuerte carisma montados en movimientos sociales. Muy bien. La gente que tuvo que reconocer la gente podría preguntarse, la gente se pregunta y va a salir de la Marcha Verde un nuevo proyecto político, un liderazgo. Al día de hoy, yo no sé mañana, al día de hoy no ha surgido, es que no ha surgido un liderazgo carismático. ¿Por qué? Porque uno diría, mira, en este momento, con el caso de Brecht, con el hoyo que le ha hecho de Brecht al gobierno y al PLD, con la precariedad institucional de la oposición, de los partidos de oposición, este sería un momento ideal. Para un nuevo liderazgo. Para un nuevo liderazgo. ¿Y por qué no sube? Bueno, pero lo que pasa es que el nuevo liderazgo, lo que hablan en Marcha Verde, yo sé por qué, pero no lo voy a decir, o yo me lo imagino. Pero es esta niña, María Teresa, que se conoce, o sea, no es
No tiene ellos movilizan los voceros. Carlos Pimentel, que es un muchacho hijo de Carlito Pimentel, el sociólogo, que tampoco tiene ese carisma. Entonces no ha surgido una figura. No. Es cierto, no ha surgido una figura con esas características carismáticas. Sin eso no es posible, porque no es un partido, es un movimiento. Sí, tú necesitas un sentimiento. Claro. Y tú necesitas el carisma. El carisma es lo único que te moviliza eso. Entonces, el punto es, ¿por qué no surge esa figura? Porque no es que digamos, en República Dominicana no hay nadie que pueda tener carisma. Y es que las demandas están un poco dispersas. ¿Por qué? Es que, en parte, quien está llevando la voz cantante son personas conocidas que ya no pueden ejercer ese tipo de liderazgo. Eso es parte. En parte, porque hay para evitar digamos, el que se le tilde de partidarios, ellos quieren mantener una ideología que yo llamo horizontalista. O sea, la idea es, todos somos iguales, aquí no hay jefe, aquí nadie se va a destacar. Imposible. Pero eso es muy problemático. Eso es bueno en los movimientos sociales que no tienen aspiraciones políticas. Eso es perfecto. Porque tú tienes una lucha. Por ejemplo, tú tienes una lucha del 4% de la educación. No era para que surgiera un movimiento político de ahí, era para luchar con un objetivo, el 4% del PIB, para la educación. Tú puedes funcionar con el horizontalismo en ese caso. Pero si tú en algún momento piensas que de un movimiento social debe o va a surgir un proyecto político, tiene que surgir el líder carismático. No hay de... O la lideresa. Sí. O sea, él o la. O sea, tiene que haber una persona que encarne, que sea la referencia, que motive, que el electorado diga, a mí no me importa si no hay partido, si no hay nada, mi lealtad es hacia eso. Eso es típico y repito los casos, Evo Morales, Rafael Correa, Pablo Iglesias, y hay más. Entonces, ahora, ¿a quién no le conviene? Y esto es importante. ¿A quién no le conviene? A los partidos políticos. Exactamente. A los partidos políticos que coparticipan son los primeros que no quieren en lo absoluto que de la Marcha Verde surja un liderazgo. Porque si de la Marcha Verde surgiera un liderazgo político contundente, se lo lleva todo. Se lo lleva. Espérate, no, brillante. Vamos a ponerle nota cuando termine. No una consulta, preguntas periodísticas, por favor. Hay un recrudecimiento puntualmente cuantificable de la problemática haitiana en la República Dominicana, o hay algo de una estrategia para cambiar la agenda mediática, como algunos afirman. La primera parte, que si hay un cambio de qué. No, yo te preguntaba que si hay un recrudecimiento puntualmente diagnosticable de la crisis haitiana o de la problemática haitiana en el país. O si eso formaría parte de una estrategia para cambiar la agenda mediática. Como dijo Hipólito, en estos momentos, ¿no? Como dijo Hipólito, que eso era... ¿Cómo tú valoras el tema haitiano en este momento? Me parece que emerge con fuerza en estos días. Bueno, yo la verdad es que no te puedo decir con precisión porque yo no manejo agendas mediáticas. Eso yo no sé quién la puso. Quien la puso sabrá quién la puso. No, estratega política. Lo que pasa es que hay posibles intereses y grupos que pudieron haber. Hipólito dice no, pero ellos no lo ven, ellos lo tienen en la pregunta, porque la pregunta se la hice a Rosario, que es politóloga. Permítame, Cristian. Y tiene opiniones autorizadas. Los jueces. Perdóneme, doña, perdóneme. Los jueces. Perdóneme. Mire, Rosario, en la exposición que tú acabas de hacer hace un momentico, hay un elemento que no encuentro cómo encajar. A ver si tú me ayudas a colocarlo en la mesa. El tema económico. O sea, perfectamente tú puedes catapultar un liderazgo carismático, generar todas las condiciones que tú has planteado. Pero sin una crisis económica, de la mano no hay tal desplazamiento al status quo. Eso es la realidad. No, yo estoy de acuerdo y lo he planteado. Incluso en mi artículo de mañana lo planteo. O sea, yo digo, hay una condición material que tiene que darse. Exacto. Para que se produzcan. La gente piensa con la barriga. Para que se produzcan los espacios de transformación política. Claro. Tú necesitas una crisis económica. O sea, cuando yo digo necesitas, no estoy diciendo que yo la quiero. No. Estoy diciendo que los momentos de crisis económica, mira, la sociedad puede estar muy descontenta.
¿verdad? Pues están muy descontentas con muchas razones, son legítimas todas, hospitales, escuelas, transporte, no sé qué, muchas razones. Pero para que la sociedad diga, yo estoy dispuesta a votarlo todo y a lanzarme a lo desconocido, tú necesitas estar en un proceso de crisis económica. Y lo manifestaron los empresarios. Cuando recularon ahora con el tema económico, dicen, no, desfocalizaron. Cuando tú dices nada puede ser peor, ¿verdad, Mira una Rosario? cosa, Rosario. Tenemos que ir a comerciales, porque si no se factura el problema. Pero y vamos a volver. Volvemos con Tenemos Rosario. 3 temas con Rosario Espineda al regreso. Muy bien. Cambio fuera, Mauricio.